En Colombia son las 10:25 minutos, 10:25 minutos en la mañana. Ya tenemos nuestro invitado aquí en la mesa de trabajo. Se trata del doctor Alfredo Molina Triana, quien nos viene a visitar y que ya se encuentra en la mesa de trabajo y a quien le damos una cordial bienvenida. Doctor Alfredo, bienvenido a estos micrófonos de Noticias Día a Día Radio. Un saludo especial a Noticias Día a Día Radio, a todos los oyentes e igualmente a todas las personas que siguen en las redes sociales este importante medio de comunicación. Muy bien, y también se encuentra con nosotros, no, con nosotros para acompañar esta entrevista Omar Gamboa, quien ya se está instalando, nuestro director informativo del portal de Noticias Día a Día, a quien le damos una cordial bienvenida también y le damos unos buenos días, Omar. Mi estimado Jaime, buenos días, pues muy contentos, satisfechos de tener la grata visita del doctor Alfredo Molina Triana, de representante, un caracterizado líder de nuestro departamento, para conversar sobre varias cosas que están sobre el acontecer político a la luz de los últimos hechos. Pues bienvenido, doctor Alfredo. Gracias, Omar. Un saludo especial a usted como director, a Jaime en la mesa de trabajo y a todas las personas que hacen posible logística y técnicamente que este medio llegue a los oídos y a la visual de los colombianos de Cundinamarca, de Fusagasugá y el Sumapaz, que siempre están muy pendientes de las noticias que son trascendentales para su comunicación efectiva. Ha habido muchas cosas alrededor suyo, mucha información. Yo creo que tal vez la de las más importantes, doctor Alfredo, la decisión que tomó el partido de la U. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la esencia de esa determinación con relación a la entrega de los avales? Bueno, este es un tema que es fundamental, es para el partido en la unificación. Sí, señor. Tuvimos una convención importante donde salieron conclusiones de manera general. Una de las conclusiones es la ratificación de que el partido existe, de que es un partido unido y que es un partido que tiene que caminar por una senda a partir de las identidades con la cual fue creado. Es un partido que tiene 13 años de historia, un partido que ganó 2 elecciones presidenciales directamente con el doctor Juan Manuel Santos y una indirecta con el doctor Uribe en el año 2006. De hecho, el partido de la U se creó por unos principios generales de personas que estaban en los partidos tradicionales y que buscaban una fuerza independiente y distinta. Y en ese momento jugó un papel importante en la reelección del presidente Uribe. Quien lo fundó fue el doctor Juan Manuel Santos para la época y posteriormente fue el ministro de Defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez en el segundo periodo de gobierno. Posteriormente el partido se construye a partir de esas 2 elecciones que le dan igualmente un primer lugar en las elecciones congresionales y permiten igualmente que en la historia de los colombianos el partido haya aportado a la seguridad democrática, pero luego haya también trascendido a otros elementos que son fundamentales como el tema de prosperidad, todo lo que fue paz, equidad y educación. Y efectivamente el partido de la U también en esta última decisión, en la segunda vuelta, tomó una decisión en su mayoría de apoyar al doctor Duque, como hoy es el presidente y precisamente hoy es partido de gobierno. Hicimos un análisis objetivo de todas las situaciones que podían pasar en el partido y poder reunificar, que era un tema fundamental. La reunificación se dio. En segundos nivel se ratificó al doctor Aurelio Iragorri como el presidente, el máximo representante que tiene nuestra partido y nuestra colectividad para tener la vocería de partido. En tercer nivel analizamos que éramos un partido fortalecido, porque independiente de las últimas elecciones, estamos todavía en un nivel igual a los partidos que son importantes para Colombia y que después de esa historia que tiene muy victoriosa no podríamos dejar de lado las dimensiones particulares. Y entonces el compromiso fue a trabajar conjuntamente, en trabajar en las regiones de manera unificada y efectivamente también tener aspiraciones que permitan tener candidatos directos a las gobernaciones, a las alcaldías, a las asambleas, a los consejos. Pero también se abre la apertura a las coaliciones con un mecanismo claro, abierto en relación al tema de la unificación y también es el mensaje a que usualmente los partidos últimamente han tenido o poderes superiores o también un poder muy congresional. Y efectivamente la última decisión que se abordó en esa discusión fue en una interpretación muy sencilla para las dinámicas de lo que ya pasó, por ejemplo, en el Congreso. Es importante retener los líderes como Alfredo Molina, que sacó 63.000 votos casi en Colombia,
y esos 63.000 votos son importantes para el partido, o definitivamente se va a hacer una acción similar a las tradiciones donde el líder no es identificado, al líder no se le entrega la voluntad del partido para que oriente elecciones donde es en un momento dado más fundamental y más relevante, sino que efectivamente al partido se le van despojando los poderes a partir de individualidades. Entonces una decisión que se tomó allí es que a todos los excongresistas, pero también a todos los candidatos, que es muy importante, de mayor votación, que igual aportaron a la elección o a una Cámara o a un Senado, se les devuelva, digamos, entre comillas, unos derechos políticos en los sitios donde no. Tampoco es meter las narices en todos los lugares, sino es oriente la victoria electoral de partido en cada uno de los lugares donde ustedes tienen una identidad y donde sus líderes los reconocen. Ese oriente, doctor Alfredo, significa que para el caso de Fusagasugá, usted obtuvo mayorías, muy buena votación, la mayoría dentro de la U. Hay que hacer claridad en eso, ¿no? Que las mayorías son dentro de la U. Sí, yo las tuve, las mayorías en la U, del departamento de Cundinamarca, con casi 41.000 votos. Sí, señor. Y tuve mayoría casi como en unos 40 municipios de Cundinamarca, incluyendo Fusagasugá, donde mi votación fue 9.000 votos promedio. Facatativá también. Facatativá, tuvimos niveles superiores en muchos municipios. Une, Guayabetal, Guadua, Silvania, en Venecia, en el municipio de Tibacuy, en el municipio de Pasca, en los municipios del Oriente, en otros municipios de Oriente son en su orden todo lo que tiene que ver con la zona también del Piedemonte Llanero, que es de Cundinamarca, toda la zona de Río Negro, tuvimos una gran votación, principalmente en Paime y otros municipios que son fundamentales para esa dinámica. Tuvimos mayorías electorales en la zona minera de Cundinamarca, como el Lenguasaque, Cucunubá. Esos municipios son muy relevantes para la dimensión del trabajo político que se desarrolló. Y lo más importante es ponernos de acuerdo, porque si bien el partido va a sacar una directiva en esa dimensión donde no ha salido el todavía. Candidato de mayor votación en cada municipio va a tener una primera orientación frente a lo que debe hacer el partido, porque al final los avales en todo el país se firman por la dirección nacional, pues obviamente lo que se busca con esta transición es decirle a Alfredo, hablemos personifiquemos a Alfredo Molina, sí, José Caicedo, a Alejandro Linares, que fuimos los que estuvimos en esa contienda, al doctor Ángel Custodio Cabrera, a la doctora Marixa Martínez, que estuvimos, al doctor Roy Barreras, que estuvimos haciendo presencia y tuvimos las primeras votaciones en Cundinamarca. Sí, señor. Hoy unos con credencial, otros sin credencial, pongámonos de acuerdo. Todos los que sacaron la primera votación sugieran unos candidatos sólidos que permitan llegar a las alcaldías y unas listas al Consejo fuertes, y a partir de allí ganemos las elecciones en Cundinamarca, ganémoslas en el Valle, ganémoslas en el Tolima, todo el país. en todo el país. Y fuera de esos, juguemos un papel protagónico en la dimensión del partido, sin discusiones individuales, sin peleas, sin pugnas. Pero por fortuna nosotros tenemos una buena armonía en Cundinamarca. Tenemos además 5 diputados, todos también con unos intereses positivos en que el partido sea unificado y que en que cada epicentro municipal haya una tranquilidad. Por lo menos, por ejemplo, en Fusa hay una gran presencia del doctor Pedro Aníbal Cárdenas Vélez, diputado del departamento de la U. Pero en Soacha está Julián Perico, en Chía está el doctor Oscar Carbonell, en Madrid está el doctor Coy. Y así sucesivamente una unificación, y esa es la meta que tenemos hoy para salir muy bien armonizados. Pero se entiende los anticipos de esa información, porque todavía no ha salido la resolución, según la entendemos, o sí, ¿ya está oficial el acto? Fue un acto oficial en el marco de la bancada, pero donde oficiales en la dimensión democrática de la bancada que ya se sucedió de Girardot en una convención muy armónica donde se salieron estas 3 conclusiones, pero uno entender posiciones de senadores hoy vigentes, como el senador Hoyos de Antioquia, que plantea las banderas del partido deben ser orientadas por cada uno de los líderes, tengan credencial o no en los municipios de Colombia. Y ese fue el planteamiento central, fue sobre la cual se discutió y la cual se aprobó en asamblea primaria, que es esa discusión que se dio, y obviamente ya viene el detalle
de las resoluciones que sacan todos los partidos. Ya hay una resolución a propósito, Omar, de aperturar candidatos para inscribirse, y en este momento estamos en inscripciones del partido para saber quiénes son candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones y a los consejos. En este momento está abierto, se cierra el 21 de febrero, y efectivamente a partir de allí eso es muy importante, ¿no? Porque hay una resolución La segunda resolución ahora es la metodología, pero con esta reunión, Omar, que se dio, creo que se va a tranquilizar la sociedad del partido de la U. ¿En qué sentido? En que vamos a tener unas armonías, y que más o menos en el principio de lo que es del César y lo de Dios es de Dios. Efectivamente, cada líder del país, desde en materia congresional, que jugó un papel importante en el 2018, igualmente va a tener una oportunidad igualmente de decidir sobre ese tipo de fundamental decisión que hay que tomar frente a los avales en las alcaldías, la lista del consejo, y vamos a tener una primera línea allí. Y yo, ¿qué he dicho? En el partido de la U, que tiene la mayoría electoral en la asamblea y en muchos de los consejos de Cundinamarca y las alcaldías, que hay que hacer armónicos, y por eso hemos venido hablando con el doctor José Caicedo de la armonía, perfecto, con los diputados de la armonía, perfecto. ¿Y qué nos falta? Pues que todas estas decisiones se armen en unos cuadros lógicos, en unos marcos fundamentales para planteárselo a Dirección Nacional, de tal manera que no haya conflictos. Doctor, de pronto, si hay conflictos, es en uno o dos municipios, pero no lo llamemos un conflicto, de pronto una discrepancia que podría presentarse, un debate, frente a que el candidato es el uno o el otro, pero donde hay mayorías absolutas en las dimensiones de los pueblos, pues allí lo que hay que tomar es la decisión de ir en el marco de la lógica, que es el tema del mismo partido, donde las mayorías están representadas. Por ejemplo, en FUSA, todo el mundo habla de FUSA de Molina y de Cárdenas, se habla de CIPA de Caicedo, se habla de lo que le reiteraba anteriormente. Cada diputado tiene su epicentro, pero también aquí hay personas nuevas en el partido como Alejandro Linares, igualmente, tienen un juego importante y una determinación que debe hacerse, por ejemplo, en el marco de Río Negro. Entonces, Río Negro va a tener avales muy orientados desde una dimensión más lógica, en el cual el partido de la U va a poderse representar de una mayor figura y con una mayor oportunidad de manera lógica con relación a las elecciones congresionales y de asamblea. Si no lo entendimos mal, doctor Alfredo, quiere decir que la voz cantante, la última voz sobre lo que debe hacerse en cuanto a la entrega de avales en cada municipio lo tiene el mayor voto. Por ejemplo, para el caso suyo, Facatativá, ¿qué va a pasar en Faca? Bueno, en Faca tendremos que ponernos de acuerdo, porque si bien mi mayoría es importante, no es absoluta. Sí, señor. ¿Y yo qué haría? Hablar con José, hablar con los diputados del sector y ponernos de acuerdo en una decisión de un candidato que llene los requisitos, que cumpla todo lo que son los requisitos de partido y que en un momento dado también está en armonía con el sector dentro de la dimensión de los epicentros generales, caso gobernación de Cundinamarca, donde también eso va a influir mucho, ¿no? En una dimensión donde todos estemos construyendo procesos en el marco lógico de una posible candidatura a una gobernación de Cundinamarca, que ojalá sea en armonía y que se siga dando en armonía como viene hoy, en cabeza de una persona que ya suena, que nos cae bien y que parece que está recogiendo las dinámicas de mayoría en el departamento de Cundinamarca, como es el doctor Nicolás García. Estamos hablando de gobernación. De gobernación. Sí, entonces, en esa armonía hay que tomar decisiones también en muchos municipios, ¿no? Porque uno dice, en esa armonía, pues nos vamos reagrupando y reorganizando en una dimensión que permita armonías, como su nombre lo indica. Y no sería lógico una alcaldía por un lado y una gobernación por otro, porque aquí lo que se debe buscar. Y entonces, precisamente, si el partido va a tomar una decisión en ese marco lógico, Nicolás de hecho es del partido de la U también, pues qué importante poder lograr concluir al final de todo esto, es que el partido nos da y nos apertura una gran oportunidad a los que hoy no tenemos una credencial de decidir en los sitios donde ganamos y en los sitios donde igualmente la sociedad nos reconoce más. Pero doctor, en Facatativá ¿hay nombres ya? No tenemos unos nombres claros, hay unos precandidatos, sí los hay. No, son muchos los precandidatos, no me gustaría particularizarme allí, pero vamos a tener, reitero, que armonizarnos de conformidad a las dimensiones regionales y obviamente al interés colectivo que tiene una comunidad como Faca, que es muy respetable, y obviamente donde juegan papeles muy importantes miembros de la U que han jugado un papel fundamental en la victoria electoral o en la sumatoria colectiva, como es el doctor Álvaro Bernal, por ejemplo,
Es una persona muy importante en esta dimensión y que igualmente juega un papel fundamental en la dinámica de ese empuje que en un momento dado todo ese grupo de Álvaro Eldar ha sido fundamental en la dinámica y uno tiene que ser respetuoso, Omar, de los liderazgos regionales. ¿Cuántos más hay? Allá está el doctor Mauricio. Igualmente que fue concejal, igualmente es una persona muy importante que deben, entiéndame, yo no sé si ellos van a ser candidatos, pero sí deben influenciar de conformidad al trabajo que han hecho por el partido y en un momento dado empujar el carro directo o en orientación hacia una coalición bajo un candidato que garantice y que permita igualmente las identidades del partido incluidas en un plan de gobierno. Y esas identidades de partido son la educación, los elementos de la seguridad, los elementos de la garantía inversionista, los elementos de la paz y los elementos que permitan igualmente un crecimiento económico importante. Esos elementos de partido son al final un epicentro muy claro para las dimensiones de partido y esa incorporación será la que en diferentes planes de gobierno deben estar metidos e inmersos para plantear y apoyar candidaturas en ese sentido. Doctor Alfredo, discúlpeme un paréntesis, se me ha olvidado comentarle que la dinámica de este espacio, de este sistema de entrevistas, permite, siempre y cuando usted lo acepte, preguntas del público, ¿cierto? No hay ningún problema. Para que, por favor, la gente que considere que quiera formularle alguna inquietud al doctor Alfredo. Bienvenida a la inquietud. Perfecto. En FACA la situación está así, hay que esperar, usted dice que hay unos precandidatos y que va a consultar Eso con el no resto son precandidatos como tal o nombres no, son personas líderes que han jugado un papel fundamental en el partido de la U. Perfecto. Y hay que reconocerlos como candidatos, como miembros de corporaciones, en el caso del doctor Mauricio, o como personas que fueron candidatos de la U y que empujaron el carro de la U y que hay que ser tenidos en cuenta y que no se retiraron de la U, porque acordémonos que hay un gran líder de FACA también, que es el doctor José Ignacio Bermúdez, que militó en la U, que fue representante de la U, pero que posteriormente se retiró lastimosamente para la colectividad porque es un gran líder regional y local. ¿Y en Pacho? En Pacho estaremos poniéndonos de acuerdo, reitero, bajo las dimensiones regionales. Allá juega un papel muy importante el doctor Alejandro Linares. Alejandro Linares fue candidato a la Cámara en la última elección, pero lo que es Río Negro en general es su región y juega un papel muy importante Alejandro en orientar condiciones que permitan armonías de partido, liderazgo regional para la gobernación e igualmente decisiones equitativas, pero en favor del partido en la dimensión de los candidatos a la asamblea que hoy tenemos y listas al Consejo sólidas y fuertes en relación al tema de la identidad de partido de la U. No sabríamos si vamos a tener determinaciones directas con un candidato por el partido o si vamos a tener coaliciones donde el partido juegue un papel fundamental. Y esa es la dinámica nacional. Sí, señor. ¿Y en Fusagasugá? En Fusagasugá es una muy buena pregunta, Omar. Por lo menos ya se ha conformado una lista muy importante, está conformándose pues. Hoy tenemos 3 concejales de la U. Hoy el partido de la U está representado por Andrés Sáenz, por Hernán Cubillos y por Jemerson Velandia, 3 concejales del partido, sí, señor. De los 17. Es un partido que ganó las elecciones al Consejo en la anterior elección. Sí, señor. Casi con 8.600, 8.700 votos. Y hoy tenemos un reto, volver a hacer la lista número 1 al Consejo de Fusagasugá. Y en segundo nivel, seguir llevando esa bandera del partido de la U en dimensiones de representación política frente a temas que le atañen a la sociedad. Allí las discusiones se han orientado en temas de paz, temas de seguridad, en temas de emprendimiento, en temas igualmente que tiene que ver con el espacio público, todo lo que tiene que ver igualmente con convivencia ciudadana, todos los temas que en un momento dado tienen que ver igualmente con lo que implica un buen epicentro para esta región que es el turismo y todos los elementos que implican igualmente trabajar por los servicios públicos y los elementos centrales que implica un plan de gobierno que venía del gobierno Santos, del gobierno Uribe, como fue los planes de agua a partir de obras que impliquen planes maestros de acueducto de alcantarillado y fortalecimiento de ese sistema de acueducto que ha sido respaldado por el partido en toda la dimensión colombiana. Si yo lo traspolo acá, pues cómo se ha ampliado esa red a través de mejores momentos para la misma empresa de servicios, pero además también agua para los fusagasugueños como un elemento central a partir de pensar en el futuro de esa agua
respecto, por ejemplo, a sitios que permitan guardar agua para tiempos de dificultad en materia de estiaje o verano. Entonces, son muchos los temas que se han trabajado desde la dimensión del partido de la U, y por eso es muy importante garantizar los pilares a partir de una mayoría electoral en el Consejo Municipal. Pero respecto a la alcaldía, no tenemos hoy un candidato directo, estamos recepcionando hojas de vida. ¿Quiénes suenan? Hoy sonarían muchos candidatos que uno escucha en la dimensión más del común, ¿cierto? En la mayoría, en el común ya hay candidatos. Veo por ahí en las redes candidatos, precandidatos del Partido Liberal. No, pero de la U, candidatos del Partido Centro Democrático, y personas que dicen que quieren ser candidatos del Partido de la U. ¿Qué esperaría yo? Que se cierre el 21 ahí, ¿cuáles son? Y inmediatamente, Omar, hacemos un análisis al respecto. Listo, pero hoy, ¿quiénes suenan? ¿Quiénes? No, yo hoy no tendría ningún candidato que está ratificado. Si yo llamo hoy al secretario del partido, ¿quién se ha inscrito? A hoy creo que no hay un inscrito en el partido de la U, dentro de los directos. Pero yo le podría hablar del sonajero Fusa en todas las dimensiones de partidos, que también se explora una coalición, es posible también. Por ejemplo, la vez pasada nos dimos en una coalición al lado del Partido Liberal, pero yo hoy veo un Partido Liberal también teniendo unos precandidatos, un Centro Democrático también teniendo unos precandidatos, y otros partidos que aperturamos la oportunidad de tener candidatos a partir de unas dimensiones que están abiertas. Veo otro precandidato del Partido Verde, que lo veo interpretado por allí, y no veo otros candidatos. De nosotros esperaría que se cierre la inscripción y hablaríamos del tema con mucho gusto en otra entrevista, podemos decir, se inscribieron tales y nosotros tenemos las siguientes condicionamientos y características. Yo haría eso por prudencia lógica, Omar. ¿Qué balance se le podría hacer entonces a esa alianza Partido Liberal, Partido de la U? Bueno, nosotros fuimos muy serios y muy responsables con un plan de gobierno que en su momento se planteó, y que igualmente pudiera decir que hay muchas acciones, como todos los gobiernos, que van en pro y favorecimiento de los temas del municipio, en lo que tiene que ver con infraestructura, servicios públicos, todos los temas de condicionamiento en calidad educativa. Son muchos los temas a favor. Por supuesto, todos los gobernantes van a tener un desgaste natural en la dimensión del tiempo y del espacio, y obviamente en la acción o la inacción, porque la política pública es hacer en el Estado, pero también la inacción deriva problemas, y esa inacción deriva problemas de críticas e igualmente situaciones que van a desgastar en la legitimidad a los mismos gobernantes. Y precisamente eso es natural, como le pasó a nuestro gobierno Santos, ¿cierto? Le pasó al gobierno Uribe también en su momento, pero obviamente los acumulados son los que dan resultados, y como dicen, sin no ser una frase de cajón, la política es dinámica. Pues en esa dinámica de política uno ve, por ejemplo, una vez un presidente como Pastrana, que se volvió ilegítimo por un tema de los acuerdos del Caguán, y luego influenció mucho en la última campaña a la presidencia de la República, y luego, o sea, la política lo pone a uno de héroe y de villano. Y efectivamente esa dimensión de la naturaleza de la misma política va a determinar que en un momento dado cada momento sea particular y diferente, y cada momento hay que vivirlo y obviamente analizarlo, sopesarlo e igualmente hacer las propuestas. ¿Cómo va a ser la elección, doctor Alfredo, de ese candidato, de esas alianzas dentro del partido de la U? La realidad, Omar, hay unos elementos claros donde sí hay candidatos directos, y si hay armonía en las fuerzas electorales del partido, pues obviamente apoyo directo. Cuando hay desarmonías y de pronto también se note debilidad, si uno es lógico, como lo dijimos en la convención, pues si nos sentimos más débiles, pero también hay una puerta y una apertura al diálogo y a la oportunidad de tener coaliciones, bienvenidas las coaliciones. ¿Con quiénes serían para el caso de Fusa? En el caso de Fusa estamos abiertos. Todavía no hay decisión. Hoy tenemos, por ejemplo, si usted me lo pregunta a nivel nacional, ¿con quién podríamos juntarnos? Pues si hoy hacemos parte del gobierno del doctor Duque como partido y bancada superior, tendríamos una alianza, podría haber una alianza con el Centro Democrático en Colombia. No estoy hablando particularmente de Fusa, con cualquiera del Centro Democrático. No, pero pongámosle... Con cualquiera de los partidos de la Unidad Nacional con los que ya trabajamos, ¿no? Partido de Cambio Radical, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal. Nosotros tenemos unas tesis muy claras, y en esa misma dimensión, pues yo creo que ahí esa partido de la unidad están claros. Conservadores, Cambio Radical,
y Partido Liberal. Y también hoy que hacemos parte de la bancada de gobierno, pues también tenemos una apertura de tener alianzas con el Centro Democrático, eso es posible, pero todo se dará, reitero, de conformidad al tiempo, Sí, porque señor. hoy estamos en decisiones y esas decisiones se darán en los meses que vienen. Y yo no descarto ninguna alianza, como tampoco descarto que alguien que se inscriba por el partido, pues también tenga la oportunidad de llevar la bandera y las camisetas del partido, porque eso es la lógica natural de esta dimensión, que hoy no se ha cerrado para el partido y que esperamos que de aquí a la inscripción, al cierre de la inscripción, pues los candidatos que quieran tener la camiseta del partido, que no les dé, porque hay muchas personas que dicen, no, yo por ese partido no voy, que no les dé pena, diga uno, y que quieran por el contrario, con objetividad, con identidad de partido, querer decir quiero representarme por el partido de la U. Esto es como el ciclismo, Omar, o como el fútbol. Es el momento de la dinámica transaccional, donde igualmente diga que los pases están jugándose de lado y lado. Y los equipos se están armando, sea para conformar un gran equipo con 2 partidos, con 3 partidos, o un gran equipo individual que quiera competir directamente en la contienda de conformidad a los candidatos también que salgan de las otras fuerzas. Porque uno dice, si a mí me tocó en un equipo, en un grupo con este equipo, que de pronto uno nota que es mejor poder competir y que hay más probabilidad de victoria, No, pues pero qué yo bueno pienso, sumarse allí. doctor Alfredo, que por ahora, pues como estamos hablando de la U, demos sí, a ver, ¿hay preguntas? Jaime? Hay preguntas. Hernando González pregunta, ¿el partido de la U está abierto para una coalición en estas justas electorales? Y la otra también es una pregunta que hace Fusagasugama Sumana. Doctor Molina, buenos días. Para la lista a la alcaldía se debe tener en cuenta la militancia reiterada en el partido y las cualidades académicas y profesionales de las personas para que obtengan el aval. Bueno, en lo primero está abierto el partido a las coaliciones. Esa es una de las opciones que sale en todas las dimensiones, inclusive está en el marco de la Constitución y la ley. En segundo nivel, ¿qué hay que hacer en el partido de la U? Ningún partido va a reclamar diferentes condiciones diferentes a las constitucionales. Y entonces realmente desde que cumplan con todas las habilitaciones que impliquen no tener inhabilidades ni incompatibilidades, ni tener ninguna dinámica que impida que se inscriban como candidatos, eso va a ser lo suficiente porque el partido, y ningún partido va a exigir nada a una dimensión que permita llegar a ser, como digo, por encima de la Constitución y la ley. La Constitución y la ley le dice a uno, ser ciudadano, mayor de 18 años, estar habilitado en la circunscripción donde va a aspirar, e igualmente a partir de esa habilitación a uno le miran antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales respecto a las contralorías y antecedentes penales respecto a la fiscalía y en el caso de los temas congresionales frente a la Corte Suprema. Esas son las habilitaciones de manera general. La militancia, pues obviamente que haya una inscripción, y precisamente por eso hay que dinamizar las inscripciones para saber quiénes están interesados en la dimensión del mismo partido. Pero así como esa militancia también, hoy está aperturada a las coaliciones y obviamente en esa dimensión pues se tomarán decisiones de conformidad al ciudadano que quiera aspirar y de conformidad a la dinámica. Respecto a las cualificaciones, pues obviamente las cualificaciones son complementarias, pero esas ya son dimensiones más en el horizonte de la población que vota. Si uno es además militante de un partido que le gusta a la gente, o también puede ser que no le guste a la gente. Entonces, pero si usted tiene otras condiciones de ser un buen ser humano, de ser un buen compañero, de ser un buen amigo, pero además si usted se cualifica más, por ejemplo, si tiene una carrera profesional, si tiene maestría, si tiene doctorado, etcétera, etcétera, pues eso va dando otros plus. Si fue líder social, si ocupó cargos de representación regional, si ocupó cargos de representación nacional, eso le da dando calificaciones superiores, pero eso es muy subjetivo porque esos elementos no son los obligatorios para la inscripción y en Colombia pues hemos tenido ya la gran sorpresa electoral que eso no influye mucho en una dimensión de contienda, influye algunos sectores poblacionales, pero en otras dimensiones no influye. Porque y entonces hay que mirar la consideración, disculpen, hay que mirar las consideraciones de conformidad al momento y de conformidad a la hoja de vida y la gente tomará una decisión de irse por allí
o de irse por allá. Nosotros lo que queremos es ser respetuosos en democracia porque estamos en un país de inclusión. Y en esa inclusión y en la equidad uno no podría sesgarse por ningún nivel. Es decir, uno no podría decir que es que porque pertenece a una etnia o porque es de un color diferente en la piel o que porque tiene un género diferente al común que es hombre-mujer o que porque tiene estudio o no tiene estudio o porque nació o no nació en el pueblo. Esas dimensiones son sesgadas en mi concepto individual y obviamente la Constitución y la ley nos permite unas consideraciones de ser ciudadanos comunes, igualitarios en Colombia y mientras estemos en un territorio con unos argumentos de permanencia durante mucho tiempo, eso también da unos plus. De hecho, mire que Alfredo Molina no es de Cundinamarca y yo saqué en el partido de la U unas dimensiones de mayoría electoral porque mi corazón ha estado en Cundinamarca, ha estado en Fusagasugá y vivo en Fusa y amablemente me ha recibido, pero es que Cundinamarca es una tierra de colonos, donde vinieron todas las poblaciones de Colombia. ¿Por qué? Porque se metieron a Bogotá buscando su capital y al lado se colonizó el territorio y obviamente yo me siento orgulloso de ser cundinamarqués hoy de adopción. Igualmente eso tiene, pero esos sesgos no se pueden dar por unas características que no van a estar. Es decir, usted en el sector oficial para un empleo público o en el sector privado, usted puede mirar y puede sesgar, es decir, se requiere un perfil social o se requiere un perfil agropecuario o se requiere un perfil de las ciencias, de las licenciaturas, pero en la política desafortunada o afortunada, yo creo que es más afortunado, hay una apertura y todos los ciudadanos que cumplan los requisitos mínimos pueden optar por aspirar a un cargo de elección popular. Pero doctor Alfredo, a ver, para el caso de Fusagasugá, la decisión, ya sabemos que la U dice, la voz cantante la tiene la mayor votación, el caso de Fusa, Alfredo Molina Triana. Sí. ¿Usted cuál va a ser esa convocatoria? ¿Usted cómo la va a hacer? ¿Consultando con todo el sector o a dedo? Usted va a decir, no, mi candidato es tal y punto. Quien me conoce a mí sabe que yo soy un hombre demócrata y en la democracia siempre he consultado. La vez pasada tuvimos consultas con las bases sociales, tuvimos consultas con el mismo diputado Pedro Cárdenas y acá vamos a hacer igual. El partido de la U, su militancia e igualmente sus concejales, los candidatos que fueron, que a propósito tuvieron un gran resultado positivo en un desayuno que organicé para los excandidatos U y asistieron el 70% de las personas. Hicimos un desayuno con los ediles del partido representados en mujeres y hombres muy serios, muy decentes, muy representativos para Fusagasugá. Eso fue el sábado anterior. Queremos consultar esa base de concejales, de ediles, también de personas que quieran a la U, pero que la quieran, no que vengan a influir sobre unos elementos donde no han estado nunca. Y el otro momento es el diputado Pedro, que juega un papel importante acá en estas dimensiones de democracia local. Y también quien quiera venir a opinar en la dimensión desde la identidad de partido, se recibirán. Pero va a haber una consulta, votación, una encuesta. Por ahora no hay, no estamos buscando un mecanismo porque lo que le digo, Omar, es que estamos aperturados en la inscripción, como están los otros partidos. Y obviamente hoy, por ejemplo, yo sé que el Centro Democrático está tomando una decisión, que el Partido Liberal también lo está tomando. No, ellos tienen unos candidatos hoy más clarificados, digamos, porque venían en una militancia, porque venían, nosotros creemos hoy que está aperturada la inscripción. A partir del cierre de la inscripción vamos a recibir quienes quedaron. Y a partir de esos quienes quedaron empezamos a tomar unas decisiones internas que en el caso de Alfredo Molina y Fusagasugá van a ser democráticas en el marco del partido de la U. Sí, y hacemos referencia a eso porque usted sabe que en las redes sociales, sobre todo ahora, pues se mencionan muchas cosas, ¿no? Se proyectan, manejan hipótesis, para no decir que manejan hipótesis. Una de esas hipótesis es que usted va a tomar la decisión, usted, Alfredo Molina, dice, no, ya tomé la decisión, punto. Entonces, eso no es cierto por ahora. No es cierto. Mire, que la decisión anterior, por ejemplo, fue armonizada más por el diputado Pedro Cárdenas, la de Juntos Sí Podemos, que fue el plan de gobierno del doctor Cifuentes, actualmente alcalde. Fue una armonización más desde el mensaje, la sugerencia del doctor Pedro Cárdenas Vélez, que yo acogí con beneplácito porque Pedro Cárdenas ha sido una persona
militante del partido, siempre orientadora de esta región, y a mí no me pareció en ninguna forma tomar dificultad frente a una decisión que no era mía, era de Pedro, pero era una decisión que armonizamos a través de también de consultar a otras personas que decían es mejor orientar ese plan hacia allá. Y mire que el 80% de la U desde la candidatura al Consejo en el momento se orientó con mucha sinceridad hacia el doctor Luis Cifuentes. Tal vez estuvieron 2 o 3 personas que estuvieron en otras dimensiones de quedarse en la neutralidad y que dijeron no, fue claro, dentro de la dinámica. Pero luego lo que fueron las listas a ediles, todo lo que fue la estructura política de Alfredo Molina y toda la gente, todos estuvieron en la decisión de Luis Cifuentes hace 4 años, y al punto que la competencia política derivó que los candidatos al Consejo en acumulado fueran la primera lista, porque el partido de la U le ganó al partido progenitor, digamos, del doctor Luis Cifuentes, que era el Partido Liberal en ese momento, que entonces los 2 partidos trabajamos unidos, pero el partido de la U le ganó a la lista del partido progenitor. O sea, fuimos muy serios electoralmente, sumando a ese proceso al cual le apostamos en ese momento. Este momento es diferente y esperamos unidades, por supuesto. ¿Quién no quiere la unidad para el municipio y no tener desarmonías? Pero también estamos dispuestos a competir en amabilidad, en respeto democrático. No sabemos contra quién, ni sabemos quién es el que quién de nosotros va a ser el Nairo Quintana o en estos días del Tour Colombia de moda. ¿Quién va a ser el Sosa, Iván Ramiro Sosa, o el más importante localmente para poder decirle vamos a empujar a este muchacho con condición o sin condición, pero lo vamos a empujar? ¿Sí me entiendes? Ese es un tema que está en discusión. Yo siempre creo en Dios y en el tiempo, y como creo en Él, pedimos sabiduría y tranquilidad, y en el segundo nivel en el tiempo, porque cada día trae su afán, y efectivamente día a día, como el nombre de su informativo, vamos a tener que avanzar, y efectivamente llegará un momento en el cual se avanza, al punto que estos días ya son de límites de avance. ¿Por qué? Porque los partidos abrieron su convocatoria y cada uno tomará una decisión de tomar una militancia, ¿me entiende? Segunda decisión, si hay una apertura de militancia y de candidatos para esos partidos, pues obviamente los llamados a ser los primeros son los que tomen la decisión de ponerse la camiseta de los partidos. El Partido Centro Democrático aperturó y allá ya hay unos candidatos, el Partido Liberal aperturó y hay unos candidatos, el Partido de la U también. No los tengo claros hoy porque al 21 sabremos quién se inscribió o quién no se inscribió de febrero. ¿Quién se inscribió y quién no? Si nadie se inscribió, cambia la estrategia. No me diga eso, doctor. Ahora que ya teníamos algún pero mensaje. Es en serio. Si nadie se inscribió, cambia la estrategia. Porque la vez pasada, a pesar de lo que pasó, reitero, nadie se inscribió en el partido, Omar, a propósito. Como un militante dijo, porque los partidos siempre dicen candidatos a alcaldía, candidatos a consejo. Y en ese caso nunca tuvimos una inscripción a la alcaldía. Dijeron que porque no había una consulta. Dijeron eso. Pero eso tampoco fue cierto. Porque de hecho las consultas hoy están regladas en el país. Y las consultas serán en mayo, inclusive. Es lo que se plantea. ¿Hay algunas preguntas, Jaime? ¿Algunas observaciones? Hay dos preguntas, pero antes de las preguntas, bueno, las hace Andrés Cifuentes y pregunta qué mecánicas se está desarrollando por parte del partido de la U para llamar la atención de los votantes. Y Felipe Neira está preguntando, ¿no se está haciendo como un poco tarde para que hoy a esta fecha no se tengan candidatos o precandidatos inscritos dentro del partido de la U? Respuesta, después de un pequeño corte comercial, ya regresamos con ustedes, son las 11:04 en la mañana, escuchas Noticias Día a Día Radio. Invitamos a cada uno de los oyentes y seguidores a escribir sus inquietudes a través del chat de nuestra fanpage en el live de Noticias Día a Día Radio. De igual manera lo pueden hacer a través del chat de YouTube, Noticias Día a Día Radio, en el tema del streaming. Estamos haciendo el streaming en estos momentos, el directo a través de YouTube. Ahí está el chat, puede colocar sus inquietudes. De igual manera puede continuar puede continuar escuchando y manteniendo nuestra información a través de nuestro portal www.noticiasdiadia.com/radio/. Y continuamos con esta entrevista con el doctor
Alfredo Molina Triana, quien se encuentra con nosotros en la mesa de trabajo. Doctor Alfredo, las preguntas, las inquietudes que tienen nuestros seguidores y oyentes, la primera de ellas tiene que ver con el tema de las mecánicas que se va a desarrollar desde el partido de la U para llamar la atención de los votantes, para el caudal electoral. Y la siguiente es, ¿no se está haciendo como tarde para que los precandidatos puedan participar? También hay otra pregunta allí con Pilar. También preguntan, usted como representante del área ambiental y partido de la U, ahora que se acercan elecciones, ¿qué propuestas tendrían sus candidatos en defensa a lo que se ha vivido el día de ayer en la decisión tomada en torno al fracking en Colombia, donde se desconocerían las decisiones de las comunidades, como la consulta popular ganada en Fusagasugá, tomándola como ejemplo, y la protección en el territorio nacional? Muy bien. Todos los partidos tienen estrategias de militancia siempre. Y el partido de la U, por más que tuvo un desgaste, ¿por qué? Porque los gobiernos tienen desgaste. Entonces, el partido de la U apoya a Uribe y luego apoya a Santos. Y obviamente, el desgaste del uno y del otro nos lo llevamos nosotros como partido por siempre ser un partido de gobierno. Hoy, sí, los desgastes de Duque vamos a tenerlos nosotros, se ven, porque la colectividad decidió ser partido de gobierno igualmente. Digo los desgastes porque las buenas situaciones a veces no se valoran en política. Y efectivamente el partido de la U ha tomado la decisión de siempre estar allí apoyando los elementos que sean superiores. En una época apoyó la seguridad democrática del presidente Uribe, la garantía inversionista, la defensa a la empresa y la defensa a la economía. Pero además también con Santos se apoyó prosperidad para todos y luego paz, equidad, educación, y apoyamos el proceso de paz, y eso fue directamente. Muchas de las cosas que se dieron en las divisiones, pues obviamente el partido de la U llevó un gran porcentaje de desgaste en la dimensión de la legitimidad. Sin embargo, mire que la militancia no ha parado. Y en esa militancia, de todas formas, nosotros sacamos ya la cuarta votación esta vez. Habíamos sacado la primera votación congresional, ahora la sacamos la cuarta. Pero todavía no vamos a un partido de anaquel o por a un partido sin mayorías. Mientras el Centro Democrático sacó 2,5 millones de votos, el cambio Radical, que subió, sacó 2,100,000, el Partido Liberal sacó 1,900,000 y la U 1,800,000 algo. Y el Partido Conservador 1,800,000, quedó por debajo con el caso de Aida Merlano. Pero realmente somos unos partidos importantes, o sea, digamos que la conclusión es que el partido de la U hace parte de los 5 partidos más importantes de Colombia, de plano. Y lo segundo es que la militancia se ha sostenido. Tenemos grupos de jóvenes, grupos de concejales. ¿Cómo me dio alegría la convención? Porque ahí nos pudimos encontrar con todas las fuerzas. Delegados de diputados, delegados de concejales, delegados de jóvenes, delegados de mujer, delegados de grupos étnicos, delegados de grupos afro, la inclusión social en cabeza de una persona que trabaja por la discapacidad en Colombia. Es decir, somos un gran partido que simplemente hoy tiene que jugar las fuerzas y se ha sostenido. Respecto a la democracia, pues todos los partidos, es que estamos muy afanados y realmente el primer día de elección de este año va a ser el 27 de junio, el primer día de elección. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual va a arrancar la inscripción y ahí es donde se apertura de 27 a 27 de julio las inscripciones y solo hasta el 27 de julio ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Si cumplieron realmente y si se inscribieron. Y a partir de ahí vienen 3 meses. Pero claro que el día cero de la elección arrancó el 27 de octubre del año pasado con la inscripción. Y obviamente ya están inscribiendo cédulas para poder habilitarse, para votar en los lugares. Entonces, hoy yo creo que la presión no debe ser confundida con una acción respecto al cumplimiento del marco del calendario electoral. Yo creo que hay un tiempo suficiente para las decisiones están en tiempo, los partidos siempre en enero, porque así lo dice la norma, deben aperturar las preinscripciones. ¿Por qué? Porque si va a haber una consulta, las consultas se determinan de conformidad al nivel nacional en mayo. Y entonces hay tiempo suficiente para tener precandidatos, para poderse inscribir y realmente el partido siempre jugará un papel importante de afiliar más miembros de conformidad al análisis objetivo que cada uno quiera en una militancia en la cual quiera participar. Hoy me siento entusiasmado porque muchos de los ediles, muchos de nuevas personas me han llegado a decir, yo quiero aspirar
por el partido de la U en el caso de ediles y concejales. Doctor Alfredo, ¿Sí? pero Y mire, eso es muy importante en esa militancia, es muy importante. Por Y en favor. segundo nivel yo creo que no estamos a tiempo, totalmente a tiempo, porque la decisión de candidato a la alcaldía hay que tomarla de aquí al último día de la inscripción, que es el 26 de julio de este presente año. Entonces hay que tomar decisiones en armonía, en tiempo, pero también consultando y llevando la situación con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. Doctor Alfredo, pongámosle de todas formas, yo quiero insistir en eso, pongámosle nombre, pongámosle rostro a esto de las precandidaturas, porque en las redes sociales, pues por la misma dinámica, cada una de las personas que aspiran a ser candidato, a llevar el sello de la U hacia las elecciones, mirando la alcaldía de Fusagasugá, pues están haciendo su propia campaña. Y muchos de ellos orientan sus esfuerzos en alguna dirección, pero ya hay nombres, ya hay rostros, hablemos por ejemplo de Beto Cardona. Bueno, ¿Cómo lo ve usted ahí dentro del partido de la U? Yo lo que le quiero decir es que ninguno de todos ha decidido inscribirse al partido de la U por ahora, hasta donde yo conozco. Tendría que el 21, yo no voy a irlo a pedir día a día. Reitero, el nombre de ustedes es muy importante porque es día a día. El 22 de febrero pediré la lista de inscritos al del partido de la U. Y si hay un candidato posible dentro del partido de la U, se analizará esa hoja de vida y empezaremos a trabajar dentro de una dinámica de mirar si va a ser o si ese candidato compite en una coalición, en una consulta interpartidista, habría. Porque primero tenemos que escribir. Segundo, un Beto Cardona, ejemplo, que claro, yo en el ambiente, y se los digo, en el ambiente liberal escucho a un doctor William Maecha, al doctor John Peñuela, al doctor Efraín Cruz, escucho al doctor Jorge Jaime Eduardo, escucho al doctor Alejandro Contreras en el Partido Liberal. Escucho en el Partido Centro Democrático a la doctora Leida, al doctor Alirio Rojas, al doctor Carlos Andrés García, escucho al doctor Ernesto Romero. ¿Quién se me queda? Me dicen que de pronto el diputado hoy, el doctor Cruz García. También escucho en el ambiente general a Beto Cardona, a otras personas que quieren igualmente aspirar, que me dicen que están ahí en el horizonte, pero esos horizontes tienen que ser institucionalizados a partir de la firma. Uno escucha por ejemplo, otro concejal que venía en el consejo, o que viene, me dicen que la doctora Luzfani por el partido de ella. Escucho también a Jairo Ortúa, que ya fue aspirante hace 4 años. Es decir, pero esas decisiones de ellos no podrían estar clarificadas cuando no tienen una militancia hoy en una dimensión. Unos que tienen una tendencia, uno dice, Jairo Ortúa tiene una tendencia del verde, la doctora Lufani muy seguramente del polo, y los otros son precandidatos en el marco de una acción colectiva ya identificada. Por ejemplo, el candidato Beto Cardona. Sí, señor. ¿Qué puedo decir de Beto? Que fue concejal de Fusagasugá, que en un momento dado, respecto a las dimensiones que le competían en la dimensión local, pues cumplió a cabalidad sus dimensiones. No niego que no haya tocado las puertas de Alfredo Molina, no del partido de la U, que haya tocado las puertas de el doctor Pedro Cárdenas, porque hemos tenido reuniones allí, como las han tocado muchos de los otros precandidatos. También se decía que en la lógica de nosotros de este lado, habían decisiones respecto al doctor Ricardo Rodríguez, respecto al doctor Edilberto Salazar. Sin embargo, yo no puedo decir que eso es real o no real, porque eso depende de la posición de cada cual en la dimensión del marco del partido, como en el marco institucional. Porque si uno hace parte de un marco institucional, pues lo primero que tiene que hacer es renunciar a ese marco institucional para hacer una contienda. Entonces, de todas formas, lo anterior se vuelve especulativo. Y en el marco político, pues también tiene que mirarse las habilitaciones respecto a las militancias, si renunciaron a tiempo o si no renunciaron a tiempo a su militancia para poder aspirar por la otra dimensión. Yo lo que voy a esperar es que se inscriban, reitero, porque asumiría uno, primero, los que son funcionarios que renuncien si no están inhabilitados de conformidad a las inhabilidades, porque para el tema de secretarios de despacho y para muchos de esos temas ya hay una inhabilidad directa, porque eso ya está claro. Doctor, y respecto a los miembros de corporaciones públicas, se está diciendo hoy, con la interpretación jurídica que solo la determinará una demanda y un fallo del juez administrativo,
que con la aplicación del código disciplinario, un ejemplo. Y en esa aplicación será el 30 de mayo los que vienen militando en una corporación pública y quisieran ser candidatos de la misma corporación a la alcaldía o a la gobernación. ¿Por qué? Porque el código es claro en decir que hay una inhabilidad de 1 año para los miembros de corporaciones públicas, en ese caso, Congreso, asambleas y consejos. ¿Para qué? Para posesionarse en un cargo público como funcionario público. Entonces, eso tiene unos particularidades, pero yo esperaría, sigo esperando, o sea, no estoy diciendo no, el partido de la U le pone una barrera a ninguno, ni siquiera a las coaliciones, yo lo reitero, porque hay muchas personas de un partido de los anteriores que le nombré, que me ha dicho, ¿y usted qué opinaría si yo gano el aval de mi partido? Como lo hizo una vez el doctor Cifuentes. Hoy me lo están preguntando de varios partidos. ¿Qué tal mi nombre para ello? También le he dicho que hay unas personas de esos partidos que me han golpeado la puerta a decir, ¿qué pasa si yo gano ese aval? ¿Usted me daría el de la U? Porque me gustaría hacer coalición. Entonces, todo eso ha pasado y eso es la dinámica de la política. ¿Qué le digo yo, Omar? A Alfredo Molina y a Pedro Cárdenas le han tocado la puerta a varios. Estando en una militancia de un partido buscando una coalición, sí. Y también le ha tocado la puerta a muchos otros que no están en una militancia clara, que yo no sé si van a decidir porque sea mi partido la camiseta principal, porque tendrían que inscribirse y yo no sabría si ya se inscribieron o no se han inscrito, pero sí que han tocado la puerta, sí. Y también le aclaro para la pregunta concreta, Beto ha tocado la puerta en el partido de la U, en cabeza de Alfredo Molina y de Pedro Cárdenas. Ya seguimos con otros nombres, doctor, pero sí quiero hacer un paréntesis sin apartarnos del tema suyo, porque en días pasados nos hicieron un reclamo, considero que de pronto puede ser justo, bueno, eso no, hicieron el reclamo y punto. El Partido Verde todavía no tiene candidato, porque uno entiende que hay, eso fue lo que nos hicieron saber por lo menos algunos sectores de aquí de Fusagasugá, ¿no? Porque es que a veces envían mensajes como tratando de decir, no, es que soy yo, y eso es mentira y es mejor esperar ser prudentes con ese tema. Y por eso, Omar, yo soy tan prudente. Y por ejemplo, yo cuando hablo de Jairo Ortúa, yo sé que está en una acción de candidato, pero no sabría si es por Jairo Ortúa o va a ser el candidato de un partido. La vez pasada fue candidato del Partido Verde. Sí, pero es que él es la vez más pasada. de Fajardo. Pero por eso le digo, ¿me entiende, Omar? Entonces, precisamente ahí usted mismo me está dando la razón al respecto de mi prudencia lógica, porque yo no puedo determinar este es candidato de uno. Yo lo único que sí sé es que en las precandidaturas, respecto a otros partidos, eso sí ha sido de público conocimiento respecto, por ejemplo, al Partido Liberal, al Partido de Centro Democrático. Público conocimiento. Respecto al doctor Jairo Ortúa, público conocimiento que es candidato, no sé por cuál militancia. Respecto a la doctora Luz Fanny, por ejemplo, me han dicho, también es una podría ser especulativo el tema, en respecto a que es posible que ella también toma banderas hacia la alcaldía. Gran concejal, una buena hoja de vida para FUSA. Entonces lo que digo yo es, en ese caso, los que vienen hoy militando en una colectividad no pueden salirse de la colectividad. Los que no han militado en la colectividad desde un tiempo atrás, 1 año atrás de la inscripción, pueden tomar posición hacia otras banderas, ¿cierto? Y también los de la colectividad que estén en la colectividad y quieran aspirar en coalición, también tendrán el aval de su colectividad y buscar las coaliciones donde la U es una opción, reitero. Entonces, yo eso lo dejo supremamente claro allí, porque que nos hayan dicho procesos hacia allá, pues yo no podría decir de los otros, porque a mí me han dicho y especulan frente a los nombres que les dije, pero ellos hoy ocupan dimensiones de funcionario y eso termina también siendo demasiado especulativo. Entonces, por eso le digo, hay muchos nombres allí en la especulación. ¿Yo qué esperaría? Sinceramente, para dejar de especular, que se inscriban, que se inscriban a la colectividad Partido de la U, si es que alguien quiere acceder al Partido de la U. Y segundo, después de eso, el análisis objetivo y uno mirará, bueno, nos quedamos con este candidato, contra otros. O, mire, ¿por qué no lo veo fuerte? ¿Por qué no accede a una consulta interpartidista? Si es que es una coalición, etcétera, etcétera. Son muchas las figuras las que hay hoy y están totalmente en tiempo. Pero, doctor Alfredo, es que mira, a veces uno sin querer queriendo o por algún gesto, por alguna razón, por algún motivo, sí, la gente está entendiendo en Fusagasugá que el candidato suyo ya
es Beto Cardona. Entonces dice, ¿para qué nos vamos a desgastar? Repito, eso es lo que dice en algunos sectores de la opinión. ¿Usted qué piensa, qué tiene que decir a eso? Pues yo lo único que le dije es lo que le dije anteriormente. Beto ha buscado la colectividad partido de la U, sí la ha buscado. Y Beto también ha buscado posiciones políticas al respecto de decir que hay afinidad frente a alguna tipología de ideas, frente a alguna... Eso sí lo puedo decir, y lo ha buscado. Y él está hoy en su derecho, asumo, como otros que han buscado. ¿Y usted También como le he ciudadano dicho, qué piensa? le he dicho que a mí me han buscado la mayoría, pero por esa objetividad que me caracteriza yo no puedo dar especulaciones respecto a cada una de las reuniones que hemos tenido de personas que me han buscado en esa dimensión, no solamente Beto, de todos los anteriores que le quiero decir. Y es más, Omar, en este momento salgo para una cita con uno de las personas que también me ha buscado en un café por muchas relaciones, que también hace parte de una colectividad de los que ya mencioné. Pero por ética técnica y personal uno no puede decir qué ha pasado con eso, no. Yo simplemente, si usted me pregunta que Beto es uno de los opcionados a tener el apoyo de Alfredo Molina, lo digo que sí, siempre y cuando él esté en mi partido y haga parte del partido de la U. La única condición es esa, que esté en tu partido. No, que busque mi partido, ¿me entiende? Porque es la única figura. De lo contrario, va a ser muy complejo uno, y cualquiera de los otros, porque si los otros en un momento dado quieren imponer el criterio por encima de que nosotros somos una colectividad partido de la U, pues yo ahí no podría estar, Omar, así sea el mejor candidato para FUSA, ¿me entiendes? No, sí, entonces, pero buscar mi partido es el requisito sine qua non. Pero y obviamente a mí no me pueden buscar en la individualidad, porque yo soy de un partido. Y entonces, el que quiera acceder metodológicamente a los respaldos, si Alfredo Molina tiene un voto adicional al suyo, es buscando mi partido. Ese es mi único requisito. Eso sí es así. Pero, doctor Alfredo, ya según eso, lo que usted nos comenta, dice, bueno, Beto sí tiene opción. Beto Cardona, ahí estamos hablando demasiado de él. Pero no bueno, sabría mejor. si tiene opción, Omar. Lo que digo decir es que si busca mi apoyo, usted le daría el apoyo a él. Podría ser una opción, reitero, siempre y cuando esté en mi partido. O mi partido haga parte de su coalición. Un ejemplo, si es que él va a buscar una coalición. Entonces eso yo creo que queda claro ahí en la tranquilidad. No, sí, pero es que, sí, pero de todas formas la gente se formula muchas preguntas. Dice, bueno, el doctor Alfredo dice, sí tiene opción Beto Cardona, pero van a decirlo como de tener mi voto, no opción de ser alcalde. No, tener su voto, el aval del partido de la U. Pero entonces van a decir, bueno, es que el señor Beto Cardona, dejemos aparte el aspecto académico, sí. Que tenga o no tenga recorrido académico es otro cuento. Pero la experiencia, Fusagasugá se estaba a decidir la suerte de 120.000 almas, especialmente niños y ancianos, que es lo que más vive en Fusagasugá. Entonces dicen, hombre, ¿cómo vamos a dejarle la suerte de Fusagasugá a una persona que su única experiencia ha sido presidente del consejo y ha manejado unos poquitos recursos? Esa es parte de la pregunta, no que se formula la gente. Mire, Omar, eso es tan subjetivo, reitero, y no quiero decirte subjetivo, pero esa es una dimensión que no cae ya en mi responsabilidad. Yo lo único que puedo decir es que los candidatos, desde que cumplan con las habilitaciones que implica la Constitución y la ley, cualquiera puede ser alcalde. Y la realidad, esa es una dimensión en la cual yo no quiero ni entrar a especular, ni mucho menos entrar a debatir, porque no es el momento de eso. Y también sería yo... no soy juez de esa dimensión, ¿me entiende? Yo lo único que daré es un voto por una persona que tenga condiciones en Constitución y ley al respecto de Fusagasugá. Y efectivamente, hablemos de Ricardo Rodríguez. Le desearé lo mejor y le desearé los mejores condicionamientos, porque eso siempre es lo que he hecho yo en Fusagasugá, desearle lo mejor para que en Fusa se haga lo que la comunidad reclama. Funcionarios públicos eficientes, funcionarios públicos amables, Omar, gestión pública con calidad, políticas públicas bien desarrolladas a partir de la planeación y la ejecución. Ricardo Rodríguez, reitero, a mí me han dicho que Ricardo es candidato, me han dicho. Con él no me he reunido para decir soy candidato. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. Si él va a ser candidato, lo primero que tiene que hacer es retirarse de un cargo público, porque uno de un cargo público no puede hacer política. Sí, claro, sí, y obviamente el doctor Ricardo, ¿qué podría decir yo? Si Ricardo es candidato, gran hoja de vida, lo primero que diría. Segundo, un buen ser humano también,
y una persona que podría ser también, le podría caber en la cabeza administrar un municipio importante como nuestro municipio. John Peñuela. John Peñuelo, hoy sé que es un precandidato liberal, buen funcionario, buen profesional, un gran profesional, una gran hoja de vida para FUSA igualmente, y es una persona que también le cabría la oportunidad. ¿Qué Salazar. pasa con el doctor Peñuela? Está en la dimensión de su partido, el partido liberal de precandidato, y allá tomarán una decisión por uno. Y si es Peñuela, sería una gran hoja de vida a tener en cuenta en una posible coalición con mi partido, si él lo quiere. Porque reitero, el que no busque mi partido va a ser muy complejo. Salazar. Salazar, igualmente, yo he escuchado de muchas fuentes que Salazar quiere ser candidato, pero Salazar tampoco a mí me ha dicho nada. Y obviamente no sabría, porque él también ocupa una función pública que le impediría ser candidato por ahora, a menos que renuncie y tome una decisión al respecto de la dimensión política, ¿cierto? Porque hay que esperar, y yo por eso digo yo esperaría, me gustaría hablar del candidato o no del candidato en su momento cuando lo sean. Y si son de mi partido, pues ahí sí me toca hablar del candidato de mi partido. Hoy no tengo ni uno, Omar, porque yo no sabría si están inscritos. Pero de todos esos, ¿qué podría decir yo de ellos? Doctor, son buenas hojas de vida y son personas decentes y respetuosas, por lo menos con la comunidad, de lo que yo he conocido en su historial como seres humanos ciudadanos fusagasugueños. ¿Con quién no haría alianza la U en Fusagasugá? Mirando la alcaldía. Hoy está abierta el ¿Con partido todos? de la U, hoy está abierto el partido de la U, está abierto el partido de la U. Y obviamente allí podría pasar que habrían unas consideraciones de índole político. Entonces, ¿con quién no haría? Con quien no quiera la U. Así Bueno, de sencillo. Doctor, hablemos de otra. No, le quería responder lo de fracking, Sí, lo del que fracking. también quedó en el ambiente sí. de la pregunta. Yo, desde que estuve en la Comisión Quinta, siempre me opuse al fracking como técnica, porque yo creo que el fracking es una dimensión que hoy no tiene un horizonte técnico claro en el país. Y eso hace que en un momento dado también tenga incertidumbre. ¿Yo qué haría? Como colombiano, que defensor de procesos en un momento dado también entre la sostenibilidad y la economía. Que cualquier proceso que hoy se haga en exploración y se explote en la técnica particular sea bajo los convencionales, bajo técnicas convencionales que ya están probadas, que han sido licenciadas ambientalmente en el país y que si bien han derivado problemas, también hoy tienen una estandarización del método de producción. Y entonces yo evitaría especular frente a temas, sobre todo en esos asuntos que son complejos. Cuando vino el tema del fracking en esta zona, obviamente nos opusimos y apoyamos todas las campañas que se hicieron por las fundaciones y en la dimensión. Porque yo lo que había planteado para Colombia es que Colombia no puede seguir especulando respecto a que se va a aplicar hidrocarburos con técnicas fuertes como el fracking en zonas vulnerables ecosistémicamente. Y precisamente fui un defensor del artículo 202 de la ley 1450 junto a Simón Gaviria en el año 2011 respecto a que en la zona de páramos y de ecosistemas estratégicos no se puede hacer ninguna actividad minera ni hidrocarburos en los páramos, ni en las zonas de recarga de hídrica, ni en la zona estratégica. Entonces eso quedó para el país. Entonces hoy eso ya quedó y es muy importante leerlo así como una dinámica importante respecto al tema del país-estado. Y yo exigiría orden ambiental primero para luego superponer el orden social y el orden productivo. Pero obviamente la técnica de fracking tiene que ser revisada con mucha objetividad y obviamente yo no solamente la técnica de fracking, todos los procesos que deriven problemas ambientales en el país. Hoy estoy muy preocupado con Hidroituango. ¿Cómo es posible la desecación del río Cauca en uno de los sectores de su cuenca? Eso es un ecocidio, Omar, y eso no se hace y realmente ahí tienen que haber responsabilidades ambientales, pero también responsabilidades en todos los órdenes, porque efectivamente esa es una irresponsabilidad al respecto de un proyecto que se salió de las manos en la técnica y que obviamente sacrificó el río. Como también critico el ecocidio de los grupos al margen de la ley cuando ponen una voladura a un oleoducto. Eso es perverso en materia de la muerte ecosistémica que se deriva de esos sectores. Y efectivamente ahí hay que tomar unas decisiones muy claras para el país, porque
los grupos al margen de la ley, si siguen haciendo esas situaciones de complejidad para escalar el conflicto y de tal manera para llamar la atención y haya un acuerdo, pues obviamente rechazo ese tipo de acciones, pero también hay que mirar que los grupos al margen de la ley, eso yo lo entendí, que no solamente se acaban con las balas. Los grupos al margen de la ley también pueden acabarse en parte con procesos negociados y de conciliación. Así otros crean lo contrario social, y con una acción real de paz, que es esa inversión social, Omar, en las zonas donde el Estado no hace presencia. Y precisamente ese es un tema bien de fondo respecto a la problemática que se pueda suceder. Doctor Alfredo, políticamente hablando, para cambiar, ¿tiene que irse? No, regáleme aquí un par de minutos porque la gente no me va a perdonar. Políticamente, ¿usted sigue siendo socio del alcalde Luis Cifuentes o no? ¿O ya están distanciados? Mire, Omar, yo siempre he empujado muchas banderas al respecto de cosas que son importantes. Y realmente yo no voy a negar que desde mi partido de la U empujamos el carro de Juntos y Podemos con el alcalde. Y obviamente celebro todos los triunfos del alcalde en las cosas buenas. Y también en un momento dado, si él ha tomado decisiones autosuficientes, es válido en el marco de su marco lógico. Un funcionario público es autosuficiente, él juró bajo la Constitución y la ley ser el servidor público principal de este municipio que es el alcalde, y cualquier dimensión es negativa, no soy yo el llamado, porque para eso son los organismos de control los que toman criterios y resolución de problemas. Pero el otro nivel es que también valoro muchas de las acciones que hicieron en Juntos y Podemos, que es Luis Cifuentes en cabeza de ese programa de gobierno. Reitero, me interesó valorar todo lo que hizo respecto al tema educativo, en muchos de los temas que crecieron para Fusagasugá, cobertura y lo que tiene que ver con complementos. Valoro mucho en Luis los procesos que aperturaron igualmente la inversión social a partir de juntas comunales y los mismos ediles participando en esa inversión, porque eso es efectivamente abrir la puerta de un alcalde en la sociedad. Tercer nivel, valoro mucho los esfuerzos que ha hecho el alcalde Cifuentes por tener unos elementos de planes maestros y de acueducto de alcantarillado en mayor dimensión para Fusagasugá. Toda la visión que ha tenido para Chinauta, toda la visión que ha tenido para el mismos tramos de Fusagasugá que han mejorado su condicionamiento y toda la visión que hoy tienen respecto a las platas que ya se consiguieron respecto a temas de lo que han llamado siempre embalses del futuro, pero que esos elementos en ese estudio técnico, si se entrega por esta administración, es un logro para Fusagasugá para el futuro. Por otro lado, valoro el manejo que tuvo respecto a su dimensión social de empleados cuando hace una gran incorporación de empleos que eran informales a la formalidad respecto, por ejemplo, a la empresa de los fusagasugueños que es Fusagasugá, porque armonizó con un pacto colectivo con los sindicatos que habían, pero qué importante que incorporó a esa nómina, a esas personas, muy importante que venían esperando que fueran formalizados en su espacio laboral. ¿Qué más valoro yo de Luis? Valoro igualmente que ha aplicado también en infraestructura de ampliación de temas respecto a la malla vial, que venía en un descuido por economía, hay que reconocerlo. Una economía de una pignoración que se hizo respecto a la sobretasa, y esa pignoración no fue para vías como estaba, sino fue para otros temas. Entonces valoro que también la inversión ha sido importante, siendo insuficiente por la cantidad de necesidades que hay en materia de infraestructura vial, y uno valora ello. Pero también de pronto puede tener muchas debilidades, ¿me entiende? Por ejemplo. Y esas debilidades podrían sucederse a partir de elementos en los cuales a los administradores públicos se les sale de las manos, ¿cierto? Y entonces uno podría decir que en muchas comunidades uno encuentra quejas, ¿cierto? Quejas que en un momento dado también pueden decir, es que el alcalde no cumplió en unos asuntos, pero eso es válido de conformidad al horizonte de pensamiento de cada uno de los sectores. Por ejemplo, solo le doy una sola, porque sería inobjetivo. Galería de mercado. La galería de mercado se quejan de la falta de orden en unas dimensiones y la falta de mayor control respecto a espacio público. Eso siempre lo han dicho cuando he ido a las comunidades. Pero reitero, en otros barrios han dicho que ha sido insuficiente la presencia respecto a infraestructura, por ejemplo, en materia vial. Pero uno también cuando se va a la realidad,
pues ahí hay unos problemas que derivan sobre todo de la economía respecto a esos temas. Entonces, se puede volver objetivo o subjetivo uno en esa dimensión. Yo nunca negaré que apoyé ese programa de gobierno, como apoyé el programa de gobierno de Uribe, como apoyé el programa de gobierno de Santos, y apoyé el programa de gobierno de Daza, y apoyé el programa de gobierno de Rey, del gobernador Rey. Y nunca lo negaré. Sí. Porque, Doctor Alfredo, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de Luis Cifuentes? bueno, eso depende. En infraestructura uno podría decir que tiene una calificación alta. Es muy subjetivo decir. En otros temas podría tener una calificación de punto medio, ¿cierto? Pero uno lo que dice es, el acumulado determina que es una administración como muchas también, que han pasado el año, como dice el cuento, yo no sé si 3 o 10 o 5, perdón, en la calificación, Doctor 3 o Alfredo, 5. Usted es un buen analítico. No, yo soy analítico, pero realmente sería subjetiva mi análisis cuando participé en la elección. Y realmente eso me hace subjetivo, Omar, y yo en eso soy muy claro y muy transparente también. Creería que Luis, con su experiencia, armonizó muchos proyectos de índole regional igualmente, y también yo creo que lo más importante es, y le sugeriría a él, es que haga un análisis muy objetivo de sus 3 años de gobierno, un marco lógico y un análisis DOFA para mirar debilidades, oportunidades, fortalezas, pero también problemas, y que se concentre allí en este año, que es de cierre, donde hay ley de garantías, e igualmente se concentre a sacar adelante una administración, un plan de gobierno, que si tiene unas metas incumplidas, que las cumplan y las eleven en un porcentaje histórico que permita igual cumplimiento de metas. ¿A partir de qué? De su propia gestión. Pero 2, para que el día de mañana los organismos de control no vayan a decir que por incumplimiento de metas haya complejidad también en su dimensión de objetividad en la valoración. Doctor Alfredo, ¿es cierto que ustedes se han distanciado políticamente con Luis Cifuentes a propósito de esta campaña o no? No es cierto que haya una distancia, y en lo político tampoco, porque yo en lo personal considero a Luis que es una persona que conoce de la política, pero él no podría estar haciendo política. Entonces, en lo político no puedo distanciarme, porque yo soy respetuoso de lo que piensa Luis, porque él es funcionario público. Entonces, él no podría estar haciendo política en ninguna dimensión, como soy respetuoso de Luis, como de todos los que hoy ocupan una función pública. Porque si ocupan una función pública no pueden estar haciendo política. Alfredo Molina sí puede estar haciendo política. Entonces, me abstengo de tomar una decisión al respecto de gente que esté en la función pública, porque puede terminar en una complejidad y hasta en una investigación disciplinaria. Cierto. Muy bien, hay 2 seguidores que tienen 2 preguntas aquí. Una tiene que ver con algo que ya se venía hablando, y es: doctor, ¿cómo explicar que digan hoy en día que su candidato es Beto Cardona? Ya se habló de eso. Entonces ya se comentó. Sí. El otro es un comentario que hace Jairo Bedoya Gómez, que dice: lo peor es que los políticos buscan a este señor porque es el que dirige FUSA. ¿Cómo quiere que dirige FUSA como quiere? Pero cuando el hombre no está, se lavan las manos y dicen que no, porque nunca se meterían con él en la política, en FUSA. Es un reflejo de los políticos de toda Colombia. ¿Qué tendría que decir al respecto? No, al respecto es que yo soy un político abierto, tranquilo, hago presencia aquí. Los políticos de Colombia vienen y sacan los votos en FUSA y no vuelven. El problema es que los problemas sí nos los dejan a todos, inclusive al político local. Si yo soy el político local, a mí me llaman a un problema y yo siempre estoy ahí. Al político que viene por los votos, se va y no vuelve, eso es diferente. Y lo 2 es que uno creería que mucha gente dice que yo no manejo nada. La verdad, he apoyado muchas personas dentro de la dimensión política, y hoy soy el más respetuoso. A mí le pueden preguntar a todos los que he apoyado a ver cuántas veces voy. Yo simplemente apoyo porque creo que en ese momento es el mejor, considerando para la dimensión del desarrollo del pueblo. Entiéndame, si les va bien, los logros son de ellos. Si les va mal, yo también llevo el bulto. Entonces, ese es el reto y el riesgo que uno toma en política, pero definitivamente yo no manejo nada, y efectivamente yo sí, cuando he hecho una posición política al respecto de Alfredo Molina en su democracia electoral, también puedo decir que he recibido el mayor respaldo de mi comunidad, gracias a que me valoran, que por lo menos somos seres humanos tranquilos, que saludamos,
y que en un momento dado estamos ahí siempre prestos a dar la mano para los problemas, así sea llorar con alguien si es que uno no puede hacer nada. Pero ahí estaremos muy siempre. Y claro, eso ha sido resultado de 5.500 votos, 6.000, 8.100 votos y 9.100 votos. O sea, ha sido una política en crecimiento electoral, que eso me da tranquilidad, es porque la sociedad también reconoce a Alfredo Molina como un líder tranquilo, una persona que en un momento dado pudo igualmente buscar soluciones a muchas personas que están al lado, que buscan la puerta nuestra, pero nunca para ser un dictador, ni un hegemónico, ni un emperador. Inclusive critico a Venezuela precisamente por eso, porque ahí hay un dictador. Como critico las formas de gobierno antiguas del departamento, porque eran dictadores que ponían a la gente a hacer fila en la 26 y donde solo ponían el anillo como un anillo que por fortuna nuestro Papa Francisco lo eliminó, todas esas ilógicas acciones de supremacía humana las eliminó porque a veces la gente les gustaba era besar el anillo papal de los gobernantes. Ese nunca ha sido Alfredo Molina. Doctor Alfredo, en una muy breve rendición de cuentas, ¿por qué volver a votar, por qué volver a confiar en Alfredo Molina Triana? Por ejemplo. Yo, si aspiro a algo, realmente en la democracia electoral, que lo estoy dudando, Omar, estoy en proceso entre que me quedo o me retiro de la política, yo siempre creeré que la política es el arte de servir. Y para servir hay que tener voluntad de madrugar, voluntad de trasnochar, voluntad de sacrificar su propia estabilidad social, su propia familia al servicio de otros. Y entonces yo solo lo resumo allí. Si yo me hago elegir es porque voy a madrugar y a trasnochar por otros. Siempre poniendo mi espalda y mi puerta abierta al servicio de la comunidad. Tal vez ese sería mi mayor plus por qué votar. Lo otro será, pues si a la gente le gusta votar por político Superman, así lo dije yo algún día y me río hoy, porque es que la gente, si le gusta votar por Superman, sí, listo, vota por Superman, él se va a Krypton y no vuelve. Y obviamente cuando lo necesitan no está. Entonces yo soy un político de carne y hueso, que cuando abro mi puerta a la política es para servir, para trasnochar y madrugar por la comunidad. Y eso lo he hecho, sacrificando tiempo personal y familia. Hoy estoy en una tranquilidad, Omar, porque me están metiendo en todos los momentos. Y yo no soy candidato a nada, lo estoy aclarando. No soy ni candidato a la gobernación y nunca lo fui, ni soy candidato a la alcaldía tampoco. ¿Que voy a votar por alguien? Ah, sí, a la gobernación. Y también voy a votar a la alcaldía, también. Yo no sé si muchos van a seguir mi consejo o si van a seguir lo que yo hago o no. Yo no sabría y yo la realidad no soy candidato a nada. Serviré siempre y estaré siempre al servicio. Usted hablaba ahorita de comentarista, analista político. Hasta analista político puedo ser porque conozco muy bien de los temas de política y cuando quieran me invita a día a día a decirme, Alfredo, tenemos una opinión de otra persona diferente, sin que caigamos en las dimensiones más locales, porque siempre hay una tendencia que Alfredo Molina se sienta, y entonces, ¿qué va a hacer en lo regional? ¿Qué va a hacer en lo local? Y eso es natural, y yo nunca evado esas preguntas, pero también también puedo ser comentarista deportivo, porque me gusta el fútbol, también puedo ser comentarista político, de saber, por ejemplo, qué pasa con Hidroituango en Colombia, al respecto de los grupos al margen de la ley, al respecto de la economía, al respecto de qué pasó con Trump y Duque respecto a Venezuela. ¿Qué opinaría yo? ¿Sí? Entonces, disponible y ahí a la dimensión de su orden y su servicio. Bueno, la pregunta en estos momentos sí tiene que ver en lo local, nuevamente, y vuelvo a aterrizarlo también con el tema ambiental, ¿sí? Las PETAR en Fusagasugá, la contratación de la PETAR, el diseño de la PETAR y todo lo que está concerniente a eso. Usted como especializado en el tema de medio ambiente, como ambientalista, ¿qué observación le puede hacer a este? No, yo lo único, contratos? De manera general, es que debe ser un municipio responsable el que tiene plantas de aguas residuales. Sí. Sí, ese es el tema. Y el que tiene manejo de residuos sólidos responsable. Ese es un municipio responsable. De ahí para adelante, yo nunca me meteré en que si un diseño, hoy digo la tecnología, señores. La tecnología, hay muchos sistemas técnicos que son buenos. ¿Yo qué me diría? Antes de decir si es bueno o malo, es qué porcentaje de remoción respecto a demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno, es un tema técnico, determina un sistema. Y ahí es donde yo diré, oiga, funciona. ¿Qué es eso?
¿Qué cantidad de remoción de contaminantes tiene una planta? Y entonces respecto al sistema yo no me metería, porque eso es casi como, ¿qué carro es mejor? ¿El de una marca A, una marca B, una marca C? Yo no puedo criticar ningún sistema, porque yo me metería en conflictos. ¿Yo qué diría? Que el sistema, que primero, que un pueblo responsable ambientalmente, lo mínimo que tiene que tener es un alcantarillado y luego una planta de aguas residuales. Y tiene que tener un manejo responsable de residuos sólidos. De ahí para adelante, ¿cuál es el sistema mejor? No lo diría, porque hay muchos muy buenos que no se acoplan a un sitio y hay otros menos que se acoplan al sitio. Entonces, ahí lo que pasa es que podría ser una cátedra de temas. Si es anaeróbico, si es aeróbico, si es un sistema cerrado, si es un sistema abierto, si es en la anaerobia, es una laguna de oxidación o son sistemas técnicos anaeróbicos que permitan confinamiento de la fermentación y de la descomposición de la materia orgánica. Esos temas son técnicos y no son allí. Yo que además exigiría que ojalá que Sifusa ya tiene un presupuesto para una planta de aguas residuales y un sistema técnico de aguas residuales, lo hagan bien, lo hagan en el marco de una contratación eficiente, eficaz, bajo un sistema técnico que en el mercado haya sido probado para poder descomponer la materia orgánica, y que si ya el tema contractual funciona o no funciona, ese no es el tema de Alfredo Molina, para eso está la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, y efectivamente ahí dejo el tema, porque yo lo único que diría es, exijo a Colombia, como lo exigí de congresista, a que el país le ponga más plata desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales a plantas de aguas residuales, a sistemas técnicos de manejo de residuos sólidos, sin enterrar los residuos como es lo usual, sino de sistemas de valorización de residuos que permitan economía al lado de los residuos sólidos. ¿Y qué exijo? Agua potable para los colombianos y por supuesto para el pueblo donde yo vivo, porque eso es lo que mínimo debe tener en servicios públicos un municipio, que se dice ser municipio, y también exigí muchas platas para los acueductos rurales, que también toman un agua de muy mala calidad y que merecen tener potabilización de sus aguas. Como también exigí platas para pozos sépticos rurales, porque en la ruralidad también puede haber una descontaminación, que es el pozo séptico en las veredas, porque ante ausencia de un sistema colectivo y acumulativo, como un alcantarillado técnico que vaya a una planta de aguas residuales. Exigí descontaminación de los ríos, reitero, mucho. Pero hoy estoy muy triste con Hidroituango, reitero. Como me pongo muy triste con Bogotá, que todos los días, cada segundo descarga 24 metros cúbicos segundo de agua residual, mata el río Bogotá y la plata se busca para el metro, para la movilidad, para todo, menos para la planta de aguas residuales que sea más rápidamente hecha bajo cualquier sistema que evite que el Tequendama y que el río Bogotá sea un río muerto, a pesar que le da la vida al 35% de la población colombiana sentada al lado de su cuenca. Entonces, esos son los temas en los cuales yo siempre he estado, pero ya en la minucia no me voy a meter porque no me interesa. Pero no nos me interesa. aceptaría una invitación a un debate para hablar del tema ambiental sobre el tema de las PETAR. Por supuesto, y traemos, entonces ahí lo que hacemos es una explicación de qué sistemas técnicos hay en Colombia, cuáles son los que llegan, cuáles son, y eso tampoco lo niego, ojo, hay unos sistemas más costosos, Jaime, operativamente. Hay unos sistemas más costosos operativamente, otros menos costosos, pero unos más eficientes, a pesar que son más costosos operativos, y unos menos eficientes, a pesar que son más baratos en la operación, pero más costosos también porque requieren más área. Entonces eso tiene tantos bemoles que en la técnica, lo que yo sí exijo es que en el siglo XXI, eso ya está inventado, descontaminar aguas. Ya están inventados los alcantarillados técnicos, ya están inventados las separaciones pluviales y de alcantarillado hechos, ya están inventados los sistemas de potabilización. ¿Qué exijo? Que se aplique cualquiera, pero que se aplique. Que no sigamos discutiendo en la dimensión más plana y más general de que si este sistema es mejor o otro, porque es que al final FUSA, en la particularidad, requiere agua potable de muy buena calidad y necesita que todos seamos responsables, que cuando descarguemos el sanitario, ese alcantarillado lleve el agua a un sitio donde el agua es tratada y se le quita el contaminante, luego se le hace un sistema de desinfección para volverlo a un cauce natural, porque nuestras quebradas hoy del Sumapaz reciben la contaminación
de las ciudades del Sumapaz, que no tienen plantas de aguas residuales en su generalidad, ni siquiera Fusa, porque no está construida. Entonces, preocupémonos porque todos los días estamos descargando sin descontaminación, eso sí es grave. Muy bien, doctor Alfredo, queda abierta entonces la invitación, no solamente para ese debate, sino para muchos otros más, y le tendremos aquí como consultor también. Entonces, muchas preguntas quedaron también. Muy alegre de estar acá, muy alegre, y les agradezco a ustedes la invitación. Muchas gracias. No, listo, doctor, pues agradecerle, sí, seguimos pendientes, conversamos esta semana, estos próximos días para ver cuándo nos puede volver a acompañar y tratar temas, como decía Jaime, de interés para todo el mundo, especialmente Cundinamarca y el país, claro. Bendiciones a todos. Muchas gracias. 11:58 minutos en la mañana. Hasta aquí llegamos. Les deseamos a ustedes una feliz tarde y un feliz fin de semana. Nos vemos mañana en Debates Día a Día.